hazme tuyo, Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su Evangelio me salvó. Ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno es mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios Santísimo, glorifícate en mí. Digno es mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios Santísimo, glorifícate en mí. Querida iglesia, espero que estén muy bien en sus casas. Junto a mi familia les mandamos un fuerte abrazo y los extrañamos mucho. Si tú estás aquí por primera vez, por favor siéntete muy bienvenido. Espero que este tiempo sirva para que podamos fortalecer nuestra fe mediante la alabanza, el mensaje, la palabra de Dios y la adoración. De tal manera que este no sea un tiempo cualquiera, sino que sea un encuentro profundo e íntimo con el Señor, en el que podamos apartar este tiempo solo para Él y concentrarnos lo mejor posible, tal como lo hacemos en la iglesia. Así que hermanos, los invito a tratar de concentrarse lo mejor posible. No tomar las distracciones, sino que solo concentrarse en este culto. Los invito a abrir sus corazones para que Dios pueda trabajar con Él. Ahora quiero compartirles un pasaje que se encuentra en Salmos 46 del 1 al 3. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Recuerda que aún en medio de las situaciones más dolorosas y desconcertantes, Dios está contigo. Y como dice la palabra en el versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nunca nos abandone. Aunque todo alrededor de nosotros se esté desmoronando, Dios está con nosotros y nunca nos abandona. ¿Usted cree, hermano, que Dios es nuestra fortaleza? ¿Que Dios está en su vida? ¿Que Dios está en su hogar? Si su respuesta fue un amén, así es, hermano. Lo invito a que se ponga de pie y podamos todos juntos alabar y adorar a nuestro Dios y darle gracias por todo lo que hace día a día por nosotros.
Bien, hermanos, muy buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes. Lo invito, hermanos, a que tengamos un momento en la palabra de Dios. Les extrañamos, primeramente. Les extrañamos. Hermanos, los invito nuevamente, como les digo, a la palabra de Dios. Vamos a tener una lectura bíblica está en Mateo 11, capítulo 11, del versículo 25 al 30. Y dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermosa palabra, hermanos, para nosotros hoy día, exhortarnos. El Señor nos está exhortando a través de su palabra, porque dice, yo creo que en cada uno de las Biblias hay un título, dice: venid a mí y descansad. Hermanos, ¿en quién debemos descansar? ¿En quién debemos dejar nuestras cargas, nuestros pesos? A través de la oración. ¿En quién? En Jesús. Mire, y aquí, por ejemplo, Él está respondiendo, Jesús, a algunas preguntas, algunas cosas que las personas le dicen, y dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. El mismo Jesús está reconociendo a Dios, que es el Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué le dice? Porque escondiste estas cosas. ¿Qué cosas? Muchas cosas que reveló Dios de los sabios y de los entendidos. ¿Y se las reveló a quién? A los niños. Qué hermoso, hermano, qué hermoso que Dios dice en su palabra: el que no es como un niño no tendrá el derecho a entrar al reino de los cielos. Hermanos, ¿qué nosotros debemos hacer como un niño? Poder atesorar todas las cosas en nuestros corazones, poder atesorar todo lo que se nos enseña día tras día. Porque dice: sí, Padre, porque así te agradó. Mire qué maravilloso, así le agradó a Dios revelar las cosas. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Dios, a través de Jesús, nos quiere revelar cosas. Nos está revelando las cosas. ¿Qué nos quiere revelar? Su amor, su misericordia, todas estas cosas que nosotros necesitamos. La oración es especial para esto. Y después dice el versículo 28, hermano, que ahí donde dice, habla Jesús a todas las personas, dice: venid a mí, todos, dice, no es uno, no soy yo, somos todos los que estéis trabajados y cargados. Hermanos, que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Qué alegría, qué maravilla. Qué rico cuando usted llega en la tarde a su casa y viene del trabajo cansado y se tira en el sillón o donde esté y va a descansar. Pero ¿qué dice Dios? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Hermano, ¿de quién debemos aprender? ¿De quién? Dice: aprender de mí, de Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Aprender de Dios, aprender de Jesús, de aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. A nosotros los cristianos nos tildan de que nosotros no hacemos cosas, pero aprendemos de Jesús, que Él fue llevado al madero, que fue crucificado y no se habló palabra en Él. No se halló nada, porque Él no habló nada. Pero ¿qué pasa a veces con nosotros, hermanos?
algo nos cae, algo no nos gusta y hablamos. ¿Y qué dice el Señor? Venid a mí todos. Y dice, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y por qué dice? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias, Señor, porque tú nos revelaste estas cosas. Gracias al Señor porque nos reveló. Hermano, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Es una hermosa palabra y los invito a que ustedes puedan seguirla leyendo. Es una hermosa palabra de Dios. Dios les bendiga y les extraño y les extrañamos. Gracias, hermano. Quisiera invitarlos a que cantemos juntos esta alabanza que se llama Venid, glorificad a Dios. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Amén. Que Dios les bendiga. La primera carta de Pedro. Su nombre era Simón o Simón cuando se convirtió en un seguidor de Jesús. Él era parte del círculo cercano de los 12 discípulos. Cuando él confesó que Jesús era el Mesías, Jesús cambió su nombre a Kefas, que significa roca en arameo, que después fue traducido al griego como Petros o Pedro. Jesús prometió que él se convertiría en un líder entre los apóstoles para guiar a la comunidad mesiánica en Jerusalén durante sus primeros años. Y eso fue lo que sucedió. Recuerda los primeros capítulos del libro de Hechos. Eventualmente, sin embargo, Pedro fue llamado a llevar las buenas nuevas de Jesús más allá de las fronteras de Israel. Esta carta fue escrita cuando ya llevaba décadas en esa misión en el mundo romano más amplio.
Descubrimos esto en la conclusión de su carta, que Pedro está en Roma, la que él llama Babilonia, y aprendemos que aunque Pedro dirigió el contenido de la carta, esta fue compuesta por un hombre llamado Silvano, que era un colaborador de Pedro. Esta era una carta circular enviada a varias comunidades de iglesias en la provincia romana de Asia Menor, que es la Turquía actual. Y Pedro supo que estos cristianos, en su mayoría no judíos, estaban siendo perseguidos. Ellos estaban enfrentando hostilidad y acoso de sus vecinos romanos y griegos, así que Pedro escribió para animarlos en medio de su sufrimiento. Y esto ayuda a explicar el diseño y los temas principales de la carta. Inicia con un saludo y continúa con una poética canción de alabanza a Dios que introduce los temas claves que se exploran en el cuerpo de la carta, donde primero afirma la nueva identidad de familia de estos cristianos perseguidos, lo que les ayudará a ver sus sufrimientos como una forma de testificar de Jesús. Y esto les enfoca su esperanza del futuro en el regreso de Jesús. Profundicemos y verás cómo todas estas piezas trabajan juntas. Así que Pedro inicia saludando a estas iglesias como el pueblo elegido de Dios que están exiliados alrededor del mundo. Ahora, Pedro deja claro a través de la carta que estos cristianos a los que está escribiendo son gentiles. Pero aquí, él los describe con frases del Antiguo Testamento que describen cómo Dios eligió al pueblo de Israel, la familia de Abraham, quien fue un exiliado y peregrino. Esta es una estrategia clave que Pedro repite a través de toda la carta. Él quiere que estos cristianos no judíos que estaban sufriendo vean que a través de Jesús ellos ahora pertenecen a la familia de Abraham. Así que ellos son exiliados peregrinos, al igual que Abraham. Son malentendidos, maltratados y buscan su verdadero hogar en la tierra prometida. Pedro continúa esta idea en la canción inicial. Él alaba a Dios por haber hecho que las personas nacieran de nuevo a una esperanza viva a través de la resurrección de Jesús en el poder del Espíritu. Dios está invitando a todas las personas a una nueva familia centrada alrededor de Jesús. Una familia a la que le ha sido dada una nueva identidad como hijos amados de Dios y que tiene una nueva esperanza, la de un mundo renacido por el amor de Dios cuando Jesús regrese como Rey. Y para las personas que tienen esta esperanza, el sufrimiento y la persecución son en realidad un extraño regalo, porque deshacen las falsas esperanzas y distracciones como un fuego purificador, y nos recuerdan nuestro verdadero hogar y nuestra verdadera esperanza. Así que, paradójicamente, las dificultades de la vida pueden en realidad profundizar nuestra fe, la hacen más genuina. A partir de ahí, Pedro pasa al cuerpo de la carta, pero va a explorar todas esas ideas a mayor profundidad. Así que él primero desarrolla el tema de la nueva identidad de familia del pueblo de Dios. Él toma aún más imágenes memorables del Antiguo Testamento sobre la familia de Israel, y luego las aplica a estos cristianos gentiles. Entonces, como los israelitas que dejaron Egipto, ellos también deben ceñir sus lomos y dejar atrás su antigua manera de vivir mientras van camino a un nuevo futuro. De manera que ahora ellos son el pueblo santo de Dios, que están en camino a través del desierto. Son el pueblo del nuevo Éxodo, quienes han sido redimidos por la sangre de Jesús, quien es el Cordero definitivo de la Pascua. Son el pueblo del nuevo pacto, que tienen la palabra de Dios en lo profundo de ellos, restaurando sus corazones y renovando sus mentes. Son el nuevo templo, construido sobre el fundamento de Jesús mismo, y son el nuevo reino de sacerdotes, quienes sirven a Dios como sus representantes a las naciones. Ahora, al aplicar todas estas increíbles imágenes a estos cristianos gentiles perseguidos, Pedro está colocando su sufrimiento en una narrativa completamente nueva. Y esto nos lleva a la siguiente sección. Su persecución en realidad puede ayudar a traer claridad a su misión en el mundo, la de llevar testimonio de la misericordia de Dios entre las naciones. Así que Pedro primero les anima a someterse al gobierno romano, incluso si es opresivo. Sí, él reconoce que su persecución, su sufrimiento, es injusto, pero la resistencia violenta no resuelve nada. Sin mencionar que traiciona las enseñanzas de Jesús, quien amó a sus enemigos en lugar de matarlos. Después, Pedro resalta específicamente la muy difícil situación que enfrentaban los esclavos cristianos y las esposas cuando vivían en los hogares romanos donde el jefe de familia no seguía a Jesús.
El problema es que se esperaba que todos en la casa se sometieran y adoraran a los dioses del jefe de familia. De manera que Pedro está consciente de que dar tu lealtad a Jesús generará sospecha. Así que Pedro dice que es verdad. Todos los cristianos, incluyendo a los esclavos y a las esposas romanas, han sido completamente liberados por Jesús, pero deben demostrar esa libertad no a través de la rebelión, sino resistiendo el mal de la misma manera en que lo hizo Jesús, a través de mostrar amor y generosidad a tus enemigos. Y en los hogares donde el esposo también es cristiano, la historia es distinta. Ellos deben tratar a sus esposas de manera totalmente diferente a como lo hacen sus vecinos romanos, considerándolas como iguales delante de Dios y dignas de honor y respeto. Y Pedro espera que el imitar el amor y el reino invertido de Jesús le dará poder a sus palabras, mientras dan testimonio de la misericordia de Dios y muestran a las personas la hermosa verdad del camino de Jesús. Pero Pedro también es un realista. Él sabe que los cristianos seguirán siendo perseguidos, así que les recuerda de su vindicación futura. Él recuerda cómo Jesús mismo fue perseguido injustamente y asesinado por poderes humanos corruptos, pero en realidad estaba muriendo por los pecados de sus enemigos. Y después Él fue vindicado y le fue dada la vida de resurrección por el Espíritu. Y ahora Jesús está exaltado como Rey sobre todos los poderes humanos y espirituales. Luego Pedro muestra cómo el bautismo apunta a la vindicación de los seguidores de Jesús. Entonces, como Noé, ellos han sido salvados a través de las aguas, no como un ritual mágico, sino como un símbolo sagrado que muestra el cambio de su corazón, su deseo de ser unidos a Jesús en su muerte y resurrección. Y así que ahora, incluso si son asesinados por seguir a Jesús, su esperanza está en la vindicación y exaltación futura junto a su Rey, lo que lleva a Pedro al movimiento final. Él les recuerda las palabras de Jesús, que sus discípulos deberían considerar un honor y un gozo el ser perseguidos, así como él lo fue. Pedro luego llama a los líderes de iglesia a cuidar de estos cristianos sufrientes y a mostrar la misma clase de liderazgo de servicio que Jesús hizo con sus discípulos. Y finalmente, Pedro les recuerda a estos cristianos acerca del verdadero enemigo al que se enfrentan. La hostilidad no es simplemente cultural o siquiera política. Hay fuerzas oscuras de maldad espiritual que están trabajando, inspirando odio y violencia. Y ellos deben resistir esta maldad, permaneciendo fieles a Jesús y a sus enseñanzas, y anticipando su regreso y victoria final sobre esa maldad. Pedro concluye con una oración por fortaleza divina y envía un saludo de la iglesia en Roma, a la cual él llama Babilonia. Eso es genial. Pedro aquí está adoptando la tradición de los profetas del Antiguo Testamento, para quienes el nombre de Babilonia se convirtió en un arquetipo para toda nación corrupta. Así que Roma se ha convertido en la nueva Babilonia, y es en su imperio donde el pueblo de Dios está ahora exiliado de su verdadero hogar en la nueva creación. La primera carta de Pedro es un poderoso recordatorio de la esperanza cristiana en medio del sufrimiento. El pueblo de Dios ha sido una minoría incomprendida desde su mismísimo comienzo y deberían esperar enfrentar hostilidad porque han sido elegidos para vivir bajo el reino de un rey diferente, Jesús. Sin embargo, la persecución puede convertirse en un regalo extraño para la iglesia porque ofrece una oportunidad de mostrar a otros el sorprendente amor y generosidad de Jesús, que es motivada por su regreso. Y de eso se trata Primera de Pedro. Hola hermanos de la Iglesia Bautista Esperanza, es un gusto volver a vernos y encontrarnos en un nuevo culto, hermano, un nuevo servicio. Y qué bendición, hermano, compartir un nuevo estudio de las Escrituras, ir versículo por versículo desatando la verdad de Dios a nuestros corazones. Así que, hermano, qué bendición, espero que les haya gustado el video de Proyecto Biblia, que es una bendición, hermano, al canal. Pueden ingresar, es así igual, Proyecto Biblia, y tiene mucho contenido interesante para cada uno de ustedes, hermano. Entonces, me alegro un poco del tiempo que estamos teniendo, hermano, porque a pesar de que es un tiempo difícil, que nos encontramos con luchas, con problemas, con dificultades, estamos encerrados, hay ciertos problemas, pero hermano, que bendición es el sufrimiento, porque el sufrimiento es purificador y también sanador en la vida cristiana.
La razón de estudiar Primera de Pedro es que, como ya vio en el video, hermano, Primera de Pedro habla acerca del propósito del sufrimiento. Y la verdad nosotros podemos entender, hermano, el sufrimiento de la manera en la que Dios ha dado a entender el sufrimiento. Esta carta de Pedro es como que venga hacia nuestros días difíciles de coronavirus y nos diga: ustedes tengan esperanza, están con dificultades, pero en medio de esto pueden tener esperanza en medio del sufrimiento. Y ese es el título de la serie de Primera de Pedro: esperanza en medio del sufrimiento. Mientras haya vida, hay esperanza. Ese es un antiguo refrán romano, y que, al igual que muchos adagios, tiene un elemento de verdad, pero a la misma vez no es una verdad rotunda, no garantiza certeza. Puede tener verdad, pero a la vida del inconverso no va a tener sentido, porque eso es algo netamente ligado al creyente. No es el hecho de la vida lo que determina, por decirlo así, la esperanza, sino la fe que tenemos en Cristo, hermano. Según 1 de Pedro 1:3, el creyente tiene una esperanza viva, porque su fe y su esperanza está en Dios. La esperanza es el tema principal de Primera de Pedro, y el Espíritu Santo a todos los creyentes en todo lugar, en todo tiempo, les ha dicho lo siguiente a través de Primera de Pedro: tengan esperanza. Dios le dice a usted hoy: tenga esperanza. Los destinatarios de esta carta, hermano, que se encuentran en Primera de Pedro, según podemos ver, era un grupo que estaba siendo perseguido. Ellos se habían dispersado a distintos lugares. Fíjese, hermano, en 1 de Pedro 1, versículo 1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos expatriados eran gente que por su fe habían sido perseguidos, obviamente, eran familias de creyentes. Ellos no estaban en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia de vacaciones. No andaban turisteando, no andaban conociendo los distintos lugares, sino que lo que ellos hicieron fue escapar por su vida de aquella persecución, la cual obviamente era sufrimiento, era salir de un lugar incierto, ir hacia otro lugar donde no sabías cómo te iban a recibir, era esperar, por decirlo así, pasar hambre o ciertas dificultades, atraer enfermedades, pasar frío, incomodidades, pero lo hicieron por su fe. Ellos estaban sufriendo de una manera que posiblemente muchas veces nuestro sufrimiento queda corto al sufrimiento que ellos estaban teniendo. Ellos, hermano, eran obviamente, no eran, por decirlo así, de alguna manera pertenecientes a un lugar, pero eran expatriados, obviamente estaban sufriendo. Pero lo que nos muestran las escrituras es que no importa si el creyente sufre, si es perseguido por la fe y tiene que ir a otro lugar, la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Vea conmigo Filipenses capítulo 3, versículo 20. En Filipenses 3, versículo 20. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Lo que hace Pedro en este lugar es buscar, por decirlo así, que los creyentes expatriados, aquellos que están siendo perseguidos por la fe y están sufriendo, pongan su mirada en Cristo, pongan su mirada en aquel Salvador, a cuál Salvador van y hacia el lugar al que ellos están encaminándose. Ellos no eran residentes de la tierra, eran ciudadanos del cielo. Así como Abraham, dice en Hebreos 11, versículos 8 al 16, que tenía puesta su mirada en el cielo. Hebreos 11, versículos 8 al 16 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, dice, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, de la edad.
porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquí vemos a Abraham, a estos hombres en 1 de Pedro, llamándoles a poner la mirada en la ciudad celestial, en lo que viene cuando nosotros vayamos a su presencia. Este mundo no es todo, lo que vemos materialmente no es todo lo que nosotros vamos a tener. Vamos a tener algo mucho mejor en la presencia de Dios. Ponga su mirada allá, use su vida para lo eterno, use sus recursos para lo eterno, hermano. Es tiempo de darle a Dios nuestra vida y pensar que somos peregrinos, extranjeros en esta tierra, pero estamos mirando allá al mundo, perdón, a la ciudad celestial, estamos mirando allá, puestos los ojos en Jesús, a quien nos llamó, en quien creemos y en quien confiamos y por supuesto en quien tenemos esperanza, hermano. Podemos sufrir en este mundo, podemos tener penurias en este mundo, podemos tener problemas en este mundo, pero hermano, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde Dios prometió que todo lo malo, que todo el sufrimiento, que toda lágrima iba a ser secada y que todo eso se iba a acabar. Estos hombres a los cuales Pedro les escribe, casi les está diciendo las palabras de Cristo. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Debido a que los creyentes, hermanos, somos extranjeros en este mundo, usted puede ver que a los ojos del mundo vamos a ser extraños de alguna manera. En 1 de Pedro 4, versículo 4 dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Así, hermano, como quizás cuando un extranjero llega por primera vez a un lugar y toda la cultura es diferente, hermano, y él trata de como mostrar su cultura y para todos es como extraño y es raro, es porque obviamente él viene de otro lugar, él no pertenece ahí. Obviamente, hermano, nosotros vemos eso también como nosotros. Nosotros somos extranjeros en el mundo, hermano. Somos hermanos entre todos, por supuesto, entre todos aquellos que han puesto su fe en Cristo. Pero en este mundo somos extranjeros. Vamos a sufrir, vamos a tener dificultades, pero anhelamos aquella ciudad celestial, aquel lugar que sí es nuestro hogar. Por eso, hermano, como en este lugar, en este mundo, vamos a de alguna manera desatar dudas, preguntas y quizás el asombro de personas. Usted puede pensar en lo siguiente: los creyentes, obviamente, usted como creyente debe tener normas y valores diferentes a los del mundo. Y eso también da oportunidad para el testimonio, pero también da una oportunidad para la guerra espiritual. Por eso, si usted ha tomado el camino de Jesucristo, hermano, siga adelante, no se detenga, siga amando a su Dios, sígale honrando, hermano, no se detenga, aunque el mundo, hermano, vea que es como una locura lo que usted hace, hermano. Por eso piense, hermano, en lo que su vida está significando para la obra de Dios, hermano. Descubrirá usted, hermano, que en la epístola de Pedro los lectores estaban atravesando mucha persecución y sufrimiento por vivir una vida diferente. Lo importante que debemos saber de estos expatriados, hermano, es que estaban atravesando este tiempo de sufrimiento, de persecución, y a pesar de que por lo menos 15 veces Pedro se refiere al sufrimiento con distintas palabras en este lugar, algunos de esos creyentes estaban sufriendo porque estaban viviendo vidas santas y haciendo lo bueno y lo correcto. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 19 al 23 vemos eso. Otros estaban sufriendo reproche por el nombre de Cristo. Eso está en 1 de Pedro 4, 14. Otros estaban siendo hostigados por los incrédulos. Eso está en 1 de Pedro 3, 9 y 10. Y Pedro escribió para animarlos a ser buenos testigos ante sus perseguidores, ante aquellos quienes estaban infamando y difamando su nombre. Ellos les reprende y les anima a responder con fe, con amor, con paciencia, con bondad, como Cristo lo hizo, humillarse, porque Él les recuerda los sufrimientos, pero también les recuerda
la gloria que tendrán un día. En 1 de Pedro 5, versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, o el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por eso, hermano, debe preguntarse lo siguiente: ¿su sufrimiento tiene valor? Y hablando acerca del sufrimiento, y ya hemos introducido un poquito la carta de Pedro con el video anterior, hermano, piense en lo siguiente. El título de esta predicación es El propósito de la elección. ¿Y por qué? ¿Por qué hablaríamos de la elección en el sufrimiento? ¿Por qué hablaríamos de esto? Vamos a ver por qué, hermano. Fíjese el versículo 2. Parte con la palabra elegidos. Dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí, hermano, usted puede ver que por qué Dios eligió al creyente. Primero, para que le obedezca, y también para salvarlo. Vamos a hacer un paréntesis. Cuando hablamos de la elección, hermano, es importante señalar solo lo que el texto dice. Porque usted encontrará muchas cosas acerca de la elección hoy en día, pero que no tienen relación con la Biblia. Tienen textos trastocados, textos manipulados. Pero, hermano, cuando usted vea la elección, sujétese siempre a lo que dice la Escritura, a lo que está hablando el texto, y se dará cuenta del verdadero significado. No llegue con una idea preconcebida, sino con lo que el texto verdaderamente está diciendo. Es un tema controversial porque hoy día muchos teólogos dicen que la Escritura... Hoy día muchos teólogos están diciendo cosas que la Escritura no dijo acerca de la elección. Y hay otros que por temor no quieren hablar el tema de la elección como la Biblia lo habla, hermano. Hoy veremos lo que la Escritura dice acerca de la elección. Primero, dice elegidos según la presciencia de Dios. Eso le muestra que la elección no se basó en algo que hayamos hecho, o que tampoco se basó en algo que Dios vio que nosotros haríamos o que nosotros seríamos. La elección de Dios se basa totalmente en su amor y su gracia. Ahora también, otra cosa, la elección en este texto no es cualquier tipo de elección, es una elección que Dios hace, pero según su presciencia, un preconocimiento, un conocimiento en antelación. Sin embargo, fíjese que la elección está directamente ligada al creyente. No habla de una elección del no creyente, y la elección está ligada al propósito del creyente. Fíjese el versículo 2, para obedecer. Pero también dice para ser salvado, y vamos a llegar a eso, que dice ser rociado con la sangre de Jesucristo, que ya entendemos más o menos a lo que se está refiriendo. Y aunque, hermano, yo me considero una persona que no entienda a cabalidad la elección, vemos las cosas que la Escritura está diciendo, hermano. La Escritura me da a entender eso, y creo que es uno de los misterios de Dios, aquellas cosas que Dios en su profundidad entiende, pero que nosotros nos cuesta entender y nos va a costar entenderlo. Sin embargo, a pesar de que un pastor una vez dijo, no podemos explicar la elección, podemos, por supuesto, regocijarnos en la elección, porque siempre la elección que usted la encuentra en la Escritura le habla al creyente, le habla de lo que Dios ha hecho por él. Por eso, hermano, vea conmigo un texto, Romanos 11, versículo 33 al 36, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Usted puede ver lo siguiente, hermano: debe regocijarse en la elección. Hay otros textos que hablan de la elección, como Efesios capítulo 1. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Algo, hermano, interesante de este texto, yo recuerdo una vez estaba estudiando con un hermano el libro de Efesios en un discipulado, y estábamos yendo versículo por versículo el libro de Efesios. Y en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, cuando empezamos a estudiarlo, el hermano me dijo, Fabián, ¿qué significa la elección? O sea, que Dios me haya predestinado, que me haya escogido. Y yo le expliqué lo que el texto estaba diciendo, que según antes de la fundación del mundo, Dios tenía en su mente a usted, y que Dios había decidido encaminarle hacia la salvación, porque dice, para que fuésemos hechos conforme, para que fuésemos sin mancha. Habla del propósito del cristiano, ser limpio del pecado y ser limpio constantemente del pecado. Y el hermano, cuando escuchó eso, diciéndole Dios antes del tiempo, antes de que este mundo fuese formado, ya tenía su nombre en su mente. Y el hermano, después de eso,
se conmovió, se emocionó y estaba con sus ojos con lágrimas porque decía, qué maravilloso es mi Dios y qué bueno es mi Dios. Bueno, cuando hablamos de la elección, si la elección causa en usted una idea para debatir, hermano, para acercarse a un sistema de doctrina, para de alguna manera como sentirse en un conocimiento más elevado que otros, hermano, no ha entendido nada de la elección, no ha entendido nada de lo que está aquí escrito en la Biblia, no ha entendido lo que está diciendo verdaderamente Dios al decir, yo te he elegido a ti. Entonces, hermanos, la escritura simple nos muestra el propósito de la elección, el cual es que nosotros seamos obedientes a Él. Ese es el propósito. Por lo menos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecerle. Este tema, hermano, trae a nosotros un corazón agradecido, regocijado. Un corazón, hermano, que se asombra, no que quiere debatir e imponer lo que él cree, lo que escuchó de otros a otras personas que ni siquiera han escuchado eso. Entonces, hermanos, la elección es eso, es algo sencillo, entre comillas, hermano. Y si usted se fija, hermano, el plan de salvación no requiere solamente la elección de Dios. Si usted se fija, está la elección de Dios Padre, el plan de salvación, pero también está la muerte de Cristo en la cruz y la obra del Espíritu Santo de convencer al pecador y llevarle a la fe en Cristo. Si la salvación, hermano, dependiese solo de la elección, como muchos están exaltando en nuestros días, usted hubiese nacido salvo, pero no fue así, hermano. Usted nació muerto en sus delitos y pecados. Fue por la obra de Cristo en la cruz y la obra del convencimiento del Espíritu, la cual muchos incluso el día de hoy están rechazando. Vea conmigo Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, hermano, versículo 51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Vea, hermano, que aquí nos muestra que en muchos estaban resistiendo a la obra del Espíritu Santo. Y el mejor comentario quizás de este tipo de la elección está en 2 de Tesalonicenses, si puede acompañarme para allá, el versículo 2, capítulo 2, versículos 13 al 14. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, perdón. 2 de Tesalonicenses 2, 13 y 14 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí te puede ver, hermano, que la idea de la elección es que usted dé gracias, hermano, que sea agradecido al Señor, que no, por decirle así, cuestione a Dios. Puede tener preguntas, por supuesto, pero es para estar agradecido, hermano, de lo que Dios ha hecho. Como dice él, mediante que hemos sido escogidos del principio para salvación mediante santificación del Espíritu y fe en la verdad, hermano. El Hijo de Dios tuvo que morir en una cruz por nuestros pecados, o si no, no podría haber salvación, hermano. Hemos sido escogidos por el Padre, comprados por el Hijo y apartados por el Espíritu Santo. Se requiere de la Trinidad completa para que haya una experiencia verdadera de salvación. No estamos apartando la elección simplemente a ponerla en un lado y decir, eso es la salvación, hermano. Es una obra completa de la Trinidad en nuestra vida. Quisiera citar, hermano, a Warren Wiersbe hablando acerca de su salvación. Él dice, en lo que a Dios se refiere, fui salvado cuando Él me escogió antes de la fundación del mundo. En lo que tiene que ver con el Hijo, fui salvado cuando Él murió por mí en la cruz. Pero en lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, fui salvado una noche en mayo de 1945, cuando oí el Evangelio y recibí a Cristo. Entonces todo se combinó, pero se necesitó de todas las tres personas de la deidad para llevarme a la salvación. Si separamos estos ministerios o bien negamos a la soberanía divina o a la responsabilidad humana, eso conduce a la herejía. ¿Por qué se refiere a la herejía aquí Warren Wiersbe? Porque Pedro no niega, por supuesto, la parte responsable del hombre en el plan de Dios para salvar a los pecadores. Por ejemplo, en 1 de Pedro, en la misma epístola, y eso es lo que sucede, hermano, cuando tratamos de separar cosas que estuvieron juntas y
de unir cosas que van separadas. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1.2 nos habla de la elección, pero en 1 de Pedro 1.23, por ejemplo, dice lo siguiente: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Obviamente nos habla de aquella palabra de Dios que nos hizo renacer, pero el versículo 12 dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el poder por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces usted ve lo siguiente, ¿no? La siguiente verdad. Nosotros debemos responder. La Biblia dice esto, que es recibir, recibir a Cristo. Es arrepentirnos y poner nuestra fe en Dios. Hermano, que Cristo nos haya elegido no está anulando la responsabilidad del hombre. De la responsabilidad del hombre de arrepentirse y poner su fe. La responsabilidad del hombre de vivir una vida santa y de mostrar los frutos del arrepentimiento, ¿no? Esa fue la predicación de Cristo, fue la predicación de Juan el Bautista. Muestren frutos dignos de arrepentimiento, hermano. En 1 de Pedro 1.2 parecería que el texto bíblico, incluso ya entrando más de lleno a lo que es el propósito para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, parece que estuviera invertido, ¿no? El orden, porque nosotros somos obedientes después de que la sangre de Cristo nos haya hecho salvos. Pero ¿a qué se refiere con esto, hermano? Se refiere a que Cristo nunca ha ofrecido un paquete de salvación y un paquete de señorío en la vida de las personas. La verdad es que la salvación, hermano, siempre ha sido algo de Cristo es tu Salvador y Cristo es tu Señor también. No son dos cosas, hermano, que se deben separar, sino que van juntas. Romanos 10.9, por ejemplo, dice esto. Romanos 10, versículo 9. Romanos 10, versículo 9 dice, hermano, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahí está el texto, hermano. No es solamente creer en la salvación. No es simplemente, hermano, recibir y decir, bueno, que Cristo diga es fácil, traed a mí, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Porque luego él dice, llevad mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. Pero, hermano, ve acá, hermano, que la Escritura nos habla de tener a nuestro Señor y Salvador al mismo tiempo. No es uno ni lo otro, hermano. Por eso están juntas. No alteramos el orden de los factores. En este caso son cosas que van unidas. Son dos caras de la misma moneda, hermano. La santificación en el señorío de Cristo y la salvación en la función salvadora de Cristo, hermano. Por eso aquí habla del rociamiento de la sangre, porque el rociamiento, hermano, se encuentra en Números capítulo 19, en el Antiguo Testamento. Hace una cita Pedro hacia este lugar. ¿Y qué habla del rociamiento? Era que una vaca tierna era degollada y consumida por el fuego. Luego la ceniza era mezclada con agua para ser rociada sobre aquellos que se habían contaminado. Este era un rito de purificación. Analógicamente, hermano, el sacrificio de Cristo y su sangre eran el nuevo y auténtico rociamiento para una purificación eterna. Ese rociamiento de purificación es la purificación que tuvimos en la salvación, hermano. El creyente fue rociado por la sangre de Cristo al aceptarle, al recibirle como su Señor. Y al igual que los sacrificios repetidos de los hebreos de antaño, el sacrificio que se repetía, se aplica la sangre de Cristo a usted, hermano. Él fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados del mundo, según dice Hebreos 9.8, hermano, si pudiéramos leerlo. En Hebreos capítulo 9, versículo 8. Y dice lo siguiente. 9:28, perdón. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pero a pesar de que seguimos siendo imperfectos y Él ya ha pagado el precio de su sangre, sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es posible, hermano, que aquí esté previendo que junto con el sufrimiento que estos creyentes van a tener, que el sufrimiento que ellos pueden tener, Cristo también lo sufrió por nuestra relación con Él, por nuestros pecados. Por eso, hermano, Cristo sufrió para que nosotros tuviésemos comunión con Él. Y así también nosotros vamos a tener cierta persecución, vamos a sufrir esta persecución, hermano. Y debemos sufrirla, hermano, entre comillas, porque nosotros como gente que está dando testimonio, que está evangelizando y todo, vamos a encontrar esta persecución. De hecho, podemos ver aquí de alguna manera el poder transformador del Evangelio en Pedro. Ahora, quiero dar como un tipo de ilustración porque me pareció súper interesante que Pedro tiene como 3 nombres: Simón, Pedro y Cefas.
Simón era como su nombre de pila, por decirlo así, como a él se le nombró, obviamente, cuando nació y todo, así se llamaba él, Simón. Pero Jesús le cambia su nombre y le pone una piedra, o Pedro, Petros. El arameo de Pedro es Cefas, así que a veces se le nombraba como Cefas. Casi 50 veces en el Nuevo Testamento se le llama Simón y a veces Simón Pedro. Y imagínense, Simón, el hombre antes de conocer a Cristo, y Pedro, el nuevo nombre que Cristo le da. Una transformación de su vida, hermano. Su vieja naturaleza, Simón, era una naturaleza proclive a fallar, pero ahora tiene un nuevo nombre, como él se presenta en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, él dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, un hombre transformado y cambiado, y él ahora tiene una nueva naturaleza que vive en victoria a través de Jesucristo. Como Simón, él era solamente un pedazo de barro, pero como Pedro, Dios le hizo una roca. Interesante, hermano. Está pensando como esa ilustración, cómo Dios cambiará su vida. Pero sin duda los sufrimientos también fueron parte, hermano, de la vida de Pedro. El Señor le había ordenado a Pedro, por ejemplo, que fortaleciese a sus hermanos, que apacentase al rebaño, y al escribir esta carta, Pedro les dice a sus lectores que esta era una carta de estímulo y de testimonio personal. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Pedro había mostrado y modelado el versículo 2. Él fue elegido para, obviamente, obedecer a Cristo y ser rociado, fue ser salvado y ser obediente al Señor. Hermano, si usted dice, yo soy un creyente, hermano, ¿cómo está su obediencia al Señor? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su vida de oración? ¿Está orando? ¿Está orando poco? ¿Está orando mucho? ¿Está siendo amable, hermano? ¿Está siendo un buen padre? ¿Está siendo una buena madre? ¿Está siendo un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen hermano? ¿Está siendo un hombre o una mujer de la Biblia, un hombre que expresa la Biblia de su cuerpo, alguien que tiene la escritura en su corazón? Y usted se preguntará, hermano, ¿qué tiene que ver el versículo 2 y la elección mediante todo lo que tiene que ver con el sufrimiento y la esperanza? Y es que, hermano, entender la elección de Dios sobre nosotros y su obra salvadora hacia nosotros, hermano, es que Dios nos está resguardando y que si es parte de su voluntad de que nosotros le sirvamos, seamos salvados y que Él haya venido a morir en una cruz por nosotros, hermano, debe traer ánimo, paz y tranquilidad y regocijo a la vida del creyente, hermano. Por eso Pedro le anima a aquellos que se encontraban en sufrimiento, que miren hacia Jesucristo, que miren lo que Él ha hecho por ellos en la cruz y que vean hacia la obra que Él está haciendo ahora en ellos y ve lo que demanda obediencia en medio del sufrimiento. Quizás es difícil la situación, pero deben obedecer. Y es lo mismo, hermano, en nuestros días con el sufrimiento. Hay esperanza, hermano. Hay una recompensa futura, hay algo que viene. ¿Por qué no obedecer al Señor? ¿Por qué no seguir purificando nuestro corazón? ¿Por qué no seguir siendo santos? Tenemos esperanza, hermano. Hay que vivir de acuerdo a aquella esperanza, hermano. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es amor, Dios es benigno y tiene un propósito en medio del sufrimiento. Regocíjese en Él, en el poder de su fuerza. Sea obediente, hermano. Y recuerde, Dios les está santificando. Como dice en el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Dios le está apartando para que usted sea luz en las naciones. Así que, hermano, piense, cuando pase tribulación, piense en la esperanza que usted debe tener en Cristo. Primera de Pedro nos habla de esa esperanza. Somos ciudadanos celestiales, somos extranjeros acá, pero Dios está haciendo la obra y debemos ser obedientes a Él. ¿Qué quiere? ¿Qué es su voluntad? Y pensar en Dios cada día de nuestra vida, en cada momento. Así que, hermano, vamos a estar estudiando, hermano, cada semana o cada día miércoles, la esperanza que tenemos en medio del sufrimiento. El propósito de la lección es que usted sea una persona obediente, purificada y sin mancha ante su Dios, hermano. Así que la pregunta es, ¿lo está siendo, hermano? ¿Está siendo una persona comprometida con su novia, con la iglesia? ¿Está siendo alguien que da testimonio? Y pregúntese y examínese en su vida. Así que, hermano, le animo a estar el día domingo en la mañana y en la tarde para nuestro servicio. Esparza la noticia, hable con todos, hermanos, de esto, con su familia. Guarda ahí su espacio para estar en el servicio de 10º aniversario. Hermanos, les queremos, les amamos, estamos orando por ustedes, estoy orando por cada uno de ustedes, hermanos. Si tienen alguna petición, no dude en hablarnos, hermanos, no dude en comunicarse con nosotros. Están nuestras tarjetas de conexión enlazadas a los links para que usted pueda estar ahí conversando también y dándonos sus preguntas y sus peticiones de oración. Así que gracias, mi hermano, por estar pendiente el día de hoy. No duden en compartir los mensajes y que Dios le bendiga, hermano.